ejercen. Pero bueno, hay que poner el acento en las políticas públicas para hacer efectivo este tema. Entonces quiere decir que el primer abordaje, y quizás debería ser el último, es el próximo, es el más cercano, el que está al lado de la problemática concreta. Recién cuando estas políticas fracasan, entonces se golpean las puertas de los tribunales. Nosotros estamos saliendo del paradigma del patronato del Estado a cargo del Poder Judicial, con lo cual existe la clásica costumbre histórica de que sea el juez el primero que actúe en vez del último. Es muy difícil correr estos ejes de ejercicio, pero además el Estado ha debido y ha querido asumir el rol de, a cargo del Poder Administrador, el rol de patrono, la vieja denominación, de responsable, de acompañante, de efector, de acompañante y de efector para la aplicación de políticas públicas concretas. Corolario, los tribunales son la última respuesta, cuando nada de esto se cumplió. Sin embargo, la comunidad está acostumbrada a ir primero a la justicia, porque ya sabe que el Poder Administrador no va a cumplir. Y sabe bien, porque en realidad el Poder Administrador no cumple, ¿no? Y si no, no tendríamos tantos amparos por obras sociales que no pagan, que no proveen medicamentos, que no dan cobertura al transporte, que no cubren ninguna de las cuestiones de discapacidad, que no hay escolaridad suficiente, en fin, todos los que ya sabemos quienes ejercemos en esta área. Como consecuencia de esto, hay, por incumplimiento del Estado administrador o por la vieja costumbre o el viejo paradigma del patronato del Estado, hay una costumbre de golpear la primera puerta en el Poder Judicial. El Poder Judicial jamás ha escapado al pedido de auxilio de ningún justiciable y por eso está colapsado, porque no da abasto en la asignación de recursos para abrir sus puertas y en el Foro de Familia o en el Foro de Menores, los que han trabajado en el Foro Histórico de Menores lo saben perfectamente. A 24 horas del día, 365 días al año, todo el tiempo, teléfonos abiertos, puertas abiertas, todo el tiempo trabajando como si fuera una terapia intensiva o una guardia de un hospital. Esto está clarísimo y el que abrazó este fuero sabe perfectamente que va a inmolar su vida. Pero es apasionante, pero es cansador, lo sabemos todos. Y además los que están en la calle tampoco ganan con esto, con lo cual es un verdadero sacrificio físico, mental y económico. Pero en realidad, fíjense que en este cambio de paradigmas, el tema se plantea como inverso, como el Estado responsable de garantizar para que la gente no tenga que litigar para reclamar lo que es obvio que le corresponde. Y entonces, si nosotros lo comparamos con un servicio de médico, diríamos, y no hay nadie que le quepa duda de esto, que primero, salvo una cosa de urgencia, por supuesto, pero normalmente cuando uno tiene una dolencia, concurre al médico. El médico clínico deriva a un especialista si advierte de qué especialidad se trata. El especialista intenta un tratamiento cualquiera sea, de más mínimo o más intensivo, y entonces recién allí, si no puede dar resultado de su tratamiento, recién lo deriva al cirujano. Y el cirujano, ¿qué hace? Opera, es la medida más extrema, a veces sana y a veces no, y después que termina el pico máximo de la intervención médica invasiva, pues entonces devuelve el caso, no sigue el cirujano eternamente cirugiando, no sigue, devuelve el caso al especialista para que continúe el posoperatorio y después el seguimiento con un clínico. Esto que en un servicio de salud se ve habitualmente, uno recurre a una guardia solamente sábados o domingos, o una emergencia cuando el médico de guardia no fue, cuando el médico de cabecera no fue, o la ambulancia que uno paga no fue, ¿no es cierto? Entonces al cirujano no se puede ir porque me duele la cabeza y necesito un peñol. Tampoco se puede ir cuando me duele el estómago y estoy con vómitos. ¿Se entiende? Es clarísimo, estoy hablando bobadas, obviedades. Pues esto no se entiende en el sistema judicial. Y el sistema judicial es igual. Tiene que haber una salita barrial, tiene que haber un hospital general normal, un hospital de agudos,
y después, bueno, máxima excelencia de tratamiento, pero después devolución a la comunidad para que este caso siga. Pues en la justicia, si el sentido de la reforma es que la persona no quede judicializada eternamente a cargo de un cirujano. Y estos son los jueces de familia, son cirujanos. En algunos casos no, porque por supuesto está estructurado como jueces de acompañamiento para la conciliación, para el trabajo del caso por expertos, etc. Pero esto también se puede trabajar aparte con mediación o con abogados expertos, etc. Digamos, he puesto un ejemplo que es bastante burdo para que se entienda de qué estamos hablando. Y esto no es salvar jueces, que no se malinterprete porque sea juez y estoy denostando el fuero, el colapso del fuero, ni denunciando agotamiento. No es eso. Es que en realidad no debería ocurrir que la respuesta, la intervención de la justicia, que es la última ratio, terminara siendo siempre la primera, con lo cual, si no hay cumplimiento por parte del Poder Administrador, el caso queda siempre judicializado, con astrentes, con intimación al Ministerio, con intimación al Presidente de la Nación. Recuerdo cuando este paradigma empezó a crecer, cuando los jueces le ponían los pibes chorros al Ministro de Justicia en la puerta de su ministerio. Así empezó la provincia de Buenos Aires. Una juez de Mar del Plata le puso un pibe al pibe chorro, que es chiquito, que necesitaba contención, no la tenía, no había forma, daba instrucciones, órdenes judiciales, no se cumplían, te pongo el niño en el ministerio. Por supuesto, se armó un escándalo de jury, pero salió en todos los diarios, digamos, la cuestión gravísima de la impermeabilidad del sistema administrativo, político, las políticas públicas, porque un juez, si no, termina como un hámster en la ruedita, siempre en el mismo punto, sacando oficio, y siguiendo intimación, multa y multa y multa, para que el resto de la comunidad no asuma sus responsabilidades, sus corresponsabilidades. Bueno, muy bien. Pero esto da para una conferencia propia. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar, en realidad, los principios de autonomía de la voluntad y de la ley mejor. Estamos claros que el principio de la autonomía de la voluntad en esta nueva corriente del derecho de familia es la piedra axial. Como bien describe Nora Lovera, esta es la piedra axial, que está consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales y demás. Y vamos a trabajar entonces el principio de la ley mejor o la ley más favorable. Muy bien. También llamada la ley más benigna, o la ley más adecuada al caso particular. Son distintas modalidades de llamarlo. Muy bien. En el derecho internacional tenemos cantidad de tratados que tratan sobre estas posibilidades, estas hipótesis de utilización, ¿no?, de la ley mejor. Esto que decíamos también del artículo 41 de la Convención de los Derechos del Niño está dicho a veces con frases genéricas que no definen, como han ido perfeccionando las futuras convenciones, las últimas convenciones, pero implican esto, ¿no? No se ve nada. Este colorado salió medio feíto. A ver, la Declaración Universal de... Bueno, son las que están enumeradas en el 75 y inciso 22, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre Eliminación de toda forma de discriminación, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Derecho Civiles y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, el de la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño que hablamos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que no está en el 75 inciso 22, pero ha sido dictada con posterioridad. Todos estos tienen sus artículos, ahí después les dejo el power, así que los que quieran después seguir esto, verán que en las frases de estos artículos aquí señalados se habla sobre esta cuestión de la ley, la aplicabilidad de la ley. Muy bien. Ahora, en nuestro derecho interno hay normas que consagran esta opción, la ley más favorable a la persona. Por ejemplo, hay una facultad de optar por una ley en detrimento de otra similar, por supuesto, que sea de fondo o de procedimiento, cuya interpretación resulte más favorable a la pretensión en conflicto. Hay un caso muy conocido de la Corte sobre un tema de pensión para una viuda, por ejemplo, donde la Corte Suprema
utilizó la ley anterior, que era vigente al momento de los aportes previsionales. Pero esto, en realidad, está referido a la actuación de favorable, hacer actuar favorablemente al reclamo de derechos de una ley vigente con otra ley vigente. Y además también existe esta posibilidad de adoptar en otras normas que son también del derecho civil, como por ejemplo las que están dispuestas en los artículos 3, 13, 14, inciso 4, 161, 162, segundo párrafo, 227, 316, tercer párrafo, 321, inciso A, 340, 1198, 3470, etcétera, del Código Civil. En todas estas hay mención sobre esta hipótesis de opción. Muy bien, o sea, donde se permite el juego de la autonomía de la voluntad para optar por situaciones mejor. Algunas de estas de orden público también, ¿no? Muchas son leyes generales en la primera parte, pero otras son específicas de familia, bueno, están en la parte de contrato algunas, y de sucesión. Pero también tenemos estas posibilidades de opción en otras leyes, como por ejemplo la Ley del Consumidor y del Usuario 24.240, modificada por la Ley 26.361, donde también permite al consumidor o usuario hacer este uso de opciones. Estos son los artículos 3, segundo párrafo, 25, tercer párrafo, 37, inciso, bla, bla, bla. Bueno, vamos a ser más rápido. Por supuesto, este derecho de opción por la ley más favorable requiere, lo presupone, la existencia simultánea de normas de similar entidad, obvio. Después, que permitan la elección de una de ellas para resolver el caso particular de la manera más favorable para el requirente. Por ejemplo, las contenidas en distintos tratados internacionales con diferentes alternativas de elección. Dos tratados internacionales con dos posibilidades. O entre un tratado y a la vez un derecho interno de un Estado parte, de un tratado, que también decíamos al principio, ¿no?, del 41. O en normas nacionales alternativas. O entre un sistema protectorio nacional y otro provincial o local. A veces hay reglas municipales o reglas, no sé, provinciales que pueden llegar a ser más favorables que las nacionales. Un ejemplo que ustedes pueden usar, por ejemplo, es entre las de abrigo, las medidas de abrigo de niños, que en algunos lugares son solamente tomables por 30 días y en otras leyes pueden ser tomadas por 60 días, por 90 días, etc. Entonces dependerá de la situación si uno utiliza el plazo corto o el plazo largo hasta poder adoptar medidas más favorables a la situación del niño vulnerable, por ejemplo. Pero además que ante la misma situación ofrezcan ventajas diferentes para ser aplicadas al caso, ¿no? Para algún caso será diferente, será más favorable extender, por ejemplo, el plazo del abrigo 90 días y para algún otro caso solo 30, ¿no?, frente a la colisión de opciones. Muy bien.